Arboro Apoye, hoy, bueno, dándole continuación a las divinidades pocas conocidas, eh, vamos a hablar de otras divinidades pocas conocidas, como por ejemplo el Sisa, la divinidad de los vientos. Eh, Realmente no se oye, no se habla mucho de esta divinidad, es 2BC, es muy importante. Otra divinidad poca conocida es Obalofun. Obalofun está muy relacionado eh, con los títulos y las coronas. Se sabe que es difícil mantener un título. Y entonces, por ejemplo, uno cuando llega al palacio de Ileife, uno encuentra a la entrada eh, una estatua de Obalofun. ¿Por qué? Porque en Ife es muy importante adorar Obalofun. También está dentro del templo de Ketache. La iconografía como tal de Obalofun es una iconografía muy sencilla. Eh, Y bueno, ahí se le rinde el culto. ¿Por qué? Porque él es lo que es una divinidad que protege a los que tenemos corona. Sabemos que tener corona es estar expenso a calumnias, a chismes, a malos entendidos, personas que, en fin, una serie de cosas que comúnmente pasan a todas las personas que tengan cierta fama o reconocimiento. Siempre es normal que muchas personas te quieran o te sigan y hay otras personas que te envidien o te odien o lo que sea. Entonces, Balofun es una divinidad que protege eso. Por eso que Dudua, perdón, en el palacio de Dudua o el palacio de Oni se le rinde culto. Por eso en el parque en Uketache, como bueno, la Tabay también tiene una corona que es alta y también eh, trae situaciones y detractores, también tiene la iconografía de Balofun. Sin embargo, es lo que le decía de los linajes. eh, en, en Oyo es más común Dada para esos temas de protección o de para sostener la corona. Tienden a adorar a Dada. En Ife, Dada no, no es muy conocido. Yo la verdad que yo nunca he visto Dada en Ileife. Dada he escuchado, pero de Dios. ¿Está bien? Y es con ese fin también de protegerte de las coronas, los detractores, etcétera, etcétera. Eh, Miren, hay divinidades que tienen idosu o iniciación completa, es decir, se les raspa la cabeza, etcétera, etcétera, se te hace la ceremonia, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, Obaluaye, Oshun, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras que tienen Idosu en una zona y en otras no. Por ejemplo, Eshu. Yo en lo personal sí tengo el Idosu de Eshu, pero hay regiones de África donde Eshu lo ven como una energía eh, con determinadas características que se pudiera decir que en un momento determinado pudiera ser un tanto malévola, o vamos a decir que es el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Y entonces simplemente Eshu lo adoran y lo reciben, pero no hacen sacerdocio. Está bien, no hacen Idosu. Ya le digo, en Ileife sí se hace Idosu y yo tengo el sacerdocio de hecho y muchos de nuestra familia también lo tienen. Ya le digo, cada linaje hace las cosas diferentes. Eso lo hemos explicado en otros videos. Eh, eh, y por eso nosotros debemos de respetar las cosas como lo hagan cada linaje. Eh, Hay otras divinidades que no tienen un idosu, que se consagran y se entregan, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, los Ibei, y hay muchísimas divinidades más que no tienen idosu, que simplemente no van a la cabeza, como dicen en Cuba. ¿Está bien? Eh, y hay otras divinidades que ni tan siquiera tienen iconografía o no tienen representación física. Por ejemplo, las madres ancestrales, por ponerle un ejemplo, la divinidad del infortunio, no voy a decir el nombre porque solamente decir su nombre puede ser peligroso, es atraerlo. La esposa de la divinidad del infortunio también es extremadamente poderosa, generalmente trabajan los dos juntos. La divinidad del infortunio, del infortunio, perdón,
el que cuida la Cámara de los Dumares y es extremadamente poderosa. No tiene representación. Eso sí, yo nunca he visto, no solamente en mi linaje, en ningún otro linaje yo nunca he visto representación de esa divinidad. ¿Está bien? Es adorada empíricamente en determinados lugares, determinados horarios, determinadas circunstancias y con determinados materiales de alimentación. Recuerden que el católico tiene la costumbre de pedirle a Dios y a los santos, ¿verdad? Para cosas buenas. Y bueno, el demonio lo rechazan. Y a otras, bueno, se sabe que no hay un solo demonio, hay diferentes demonios en la iglesia católica o en la religión católica. Para nosotros no lo vemos así. Nosotros adoramos a las divinidades o las energías de la naturaleza buena y también podemos poner ofrenda a los poderes negativos para que simplemente no se metan con nosotros. ¿Está bien? Como es el caso de la divinidad del infortunio. Eh, Recuerden que nuestros videos son puramente educativos y usted se debe de acercar a su boludo que esté lo suficientemente capacitado. Se supone que usted escoge una persona suficientemente capacitada en IFA para su camino religioso. ¿Está bien? Que es bueno que se acerque a él y le pregunte cómo hacerle sacrificio a la divinidad en el futuro, si es necesario en su ordo de IFA hacerlo o no. Ahí puede ser que le saque una lectura de IFA, etcétera, etcétera. Con respecto a las madres ancestrales, igual, si te sale en una lectura de IFA o si estás en tu ordo de IFA, también debes hacer el sacrificio. Fíjense, yo hablé que las madres ancestrales no tienen iconografía en mi linaje. Ojo, en mi linaje. Fuera de Ileife, sí sé que en otras regiones tienen determinada iconografía para adoración. Incluso aquí en México he conocido a lados tradicionales que tienen iconografía. En mi linaje no tendría eso mucha coherencia, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque sabemos que no es una sola madre ancestral, es un grupo muy grande. Están las del cielo, están las de la tierra, están las negras, las blancas, las rojas. Perdón, blanca, roja y negra, para hablarle en cuanto a poder y malignidad. Entonces, para nosotros no es posible unificar eso en una iconografía, ¿verdad? Pero vuelvo y les repito, es lo que nosotros siempre hemos hablado. Eso es en mi linaje. Si su linaje lo hace diferente, usted siga la vertiente de su linaje. Y recuerden que yo soy psiquiatra de profesión y bueno, por mi formación y por mi educación, tiendo a respetar a las creencias o las ideas de cada persona. ¿Está bien? Nosotros no debemos imponer ideas religiosas a nadie, ni hacer prevalecer, ni mucho menos. Si su linaje tiene iconografía de madre ancestral y usted cree que eso sea necesario, bueno, pues adelante, téngala. Pero vuelvo les repito, en IFE eso nosotros no lo tenemos. No es que esté criticando ni mucho menos, vuelvo les repito, no es mi filosofía. ¿Está bien? Desgraciadamente los hombres muchas veces para imponer dogmas religiosas tienden a atacar a los demás, ¿verdad? Recordemos la historia de las Santas Cruzadas, las evangelizaciones de todos estos territorios, por ejemplo, precolombinos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá en México había una vasta cultura y supuestamente los españoles trajeron la civilización que en mi modesta opinión ya estaba, ¿verdad? Porque los mayas tenían un gran desarrollo de las matemáticas, de hecho inventaron el cero. Los mexicas eh, también tenían un gran desarrollo, que su cultura chocaba con la del católico. ¿Por qué? Porque los mexicas y los mayas, etcétera, etcétera, muchas veces esclavizaban o mataban, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es lógica: los españoles no lo hicieron durante la colonización, durante la Santa Cruzada. Entonces, matarnos es un pecado, pero lo hicieron ellos también, ¿no?
Entonces, hay cosas y parte de la historia que son contadas como ellos, como cada cual entiende, ¿no? Y entonces, el resultado es que prácticamente ahorita mismo, las lenguas indígenas aquí en México son muy pocas personas las que las logran hablar todavía. Y bueno, chamanes mexicanos, yo he visto muy pocos acá en México. Y lo que prevalece fundamentalmente es la iglesia católica, ¿verdad? Porque bueno, fue una cultura totalmente aplastada, todavía ahí quedan sus evidencias, etcétera, etcétera. Y lo suerte es que el mexicano es bien arraigado a su historia, ¿no? Ahí están sus pirámides, etcétera, etcétera, y los códices, y tienen muchas cosas que se han podido conservar. Otras, por ejemplo, la corona de Montezuma no está ni aquí en México. Pero bueno, es parte de la historia. Entonces, si no conocemos la historia de nuestros países, no podemos defender nuestra postura en estos momentos. ¿Me entiendes? Entonces, a eso iba. Es importante, vuelvo y repito, que las personas entiendan, que nosotros, los practicantes de cualquier religión, tenemos nuestras propias dogmas y nuestras propias prohibiciones que necesariamente que no pueden ser las suyas. Por ponerle un ejemplo, un testigo de Jehová no dona sangre, eso lo hemos hablado en otras ocasiones, ni acepta transfusiones de sangre. Esa es tu prohibición, pero no es la mía. Si yo tengo un familiar y tengo que donar sangre, se la voy a donar, porque para mí eso no es una prohibición, ¿verdad? Un testigo de Jehová no puede saludar sino para patrio. Esa es tu provisión de tu religión, pero no es la mía. Entonces, muchas veces los cristianos protestantes, los católicos, ven a uno como el demonio, no, ese es el demonio, ese que se... No, tu prohibición de tu religión no es la misma que la mía. Entonces, pasa lo mismo dentro del tradicionalismo. Nosotros no tenemos iconografía de mares ancestrales porque no es parte de nuestra tradición. Ah, ustedes la tienen, felicidades por ustedes. Yo lo respeto, pero tienen que respetar que nosotros no lo tenemos. En Oyo se le sacrifica Ifá, donde se sacrifica Ifá, le sacrifican aceite de palma directamente encima del líquido. No es mi tradición. Nosotros en Ife nunca derramamos EPO encima de Ifá, excepto una vez al año. Pero de ahí en fuera no lo hacemos. Entonces, es mi prohibición. Entonces, eso hay que respetarlo. Porque muchas veces viene un balado yo, nos vienen alimentando y el aceite de palma. ¿Y por qué no echaste aceite de palma? Discúlpenme por la gesticulación. Porque nosotros no lo hacemos. Ustedes lo hacen. Entonces, vuelvo y les repito, hay veces que las ideas políticas y religiosas y deportivas, como el fútbol, sobre todo, la pelota, etcétera, etcétera, las personas tienden a litigar y a discutir por cosas que no les importan. Entonces, usted lleve su vida como le dé la gana, por ahí vaya, y nosotros hacemos nuestras prácticas según nuestras costumbres. ¿Está bien? Ustedes tienen sus mayores y nosotros tenemos los nuestros. Entonces, cuando yo veo a alguien que se intenta hablar y ponerse, ¿no? Porque baba esto, ¿no? Porque la graba esto, porque la graba Cuba, no sé qué más, o el doctor William, que sea yo, es una estupidez. ¿Por qué? Porque yo sigo mi linaje y tengo mis propios mayores que son diferentes a los demás. ¿Está bien? Entonces, es importante aclarar estas cosas, no en aras de nuestros detractores, porque por nuestra posición siempre vamos a tener detractores, es en aras de nuestros hijos espirituales. ¿Está bien? Que usted ve a una persona hablando sobre que esto está mal o aquello está mal, o que ser protestante, cristiano, protestante es mejor, o en la IFA tradicional esto se hace así, o en no sé qué cosa se hace asado. Vuelvo y le repito, se le respeta siempre y cuando lo haga de la mejor forma. Ese es su criterio, pero vuelvo y repito, las prohibiciones de tu religión, de tu tradición,
son tuyas, no son mías. Y es ilógico que me lo trates de imponer. Entonces, eso es lo que yo le digo a mis hijos espirituales. Si van a compartir con Balabeo, ya ustedes saben que ellos le van a echar aceite de palma a su IFA, pero de nosotros no se le puede echar. Si van a compartir con un cristiano protestante, ya sabemos que no adoran ningún tipo de iconografía, porque lo ven como diabólico. Eso es su tradición y se respeta. Pero la mía, mis iconos, nosotros no lo vemos como fuerzas diabólicas, ni mucho menos, porque de hecho en la tradición yoruba no existe el diablo. Eso es algo que también quisiéramos acotar acá. ¿Está bien? Entonces, dentro de la misma tradición yoruba hay personas que, vuelvo y repito, con ego, con determinados problemas de autoestima que van a tratar de imponer ellos, decir que son y que son y que son. Y al final, eh, para mí no son nada de nada. ¿Está bien? Eh, cada cual por su camino y así mejor. Nosotros, vuelvo y les repito, en resumen, a lo que íbamos a hablar, existen tres maneras. Las tres maneras son, hay divinidades que no tienen iconografía, que se adoran empíricamente en el lugar donde ellas habitan. Por ejemplo, las manas ancestrales en una encrucijada. Ya les digo, hay linajes que tienen iconografía, nuestro linaje no. Divinidades que tienen iconografía pero no tienen Idosu, que se reciben Isadora, inclusive pueden llegar a tener jefatura, posiciones o títulos. Otras divinidades que sí tienen Idosu y sí tienen iconografía y que además de eso tienen títulos. ¿Está bien? Esas son las tres clasificaciones o las tres tendencias. ¿Está bien? Que cada linaje hace las cosas diferentes y que bueno, se debe respetar mutuamente. Que otras religiones tienen planteamientos diferentes, pero bueno, al final yo creo que, fíjense, yo lo voy a mi modesta concepción, no puedo decir que esté equivocado o no, pero Olodumare, Dios, Jehová, Alá, como quieras llamarlo, es uno solo. No tenemos que estar litigando con esos temas. Porque creo que para mí mi opinión es uno solo. También hay culturas que a pesar de estar tan separadas, comparten grandes comparten grandes parecidos. Por ejemplo, en la cultura maya, la ceiba es sagrada. En las tradiciones de Uruguay, la ceiba también es sagrada. En la cultura mexica, Tlaloc es la divinidad de la lluvia, del agua, los truenos, etcétera, etcétera. Y para nosotros Shango, para la cultura escandinava, sería Thor y así sucesivamente. Entonces, yo pienso que es lo mismo. De alguna manera las espiritualidades se fueron acercando a diferentes lugares, a diferentes territorios, y bueno, a partir de la lengua, el idioma se le dio nombres diferentes y cada cual la pudo adorar según lo que tenía o los recursos que tenían en mano, ¿verdad? Entonces, para mí estamos hablando de lo mismo. Hay veces que el hombre tiende a dividir las cosas, etcétera, etcétera, pero realmente yo creo que estamos hablando de lo mismo. ¿Está bien? Pero realmente la historia, la cultura hace que las cosas varíen de lado a lado. Por ejemplo, Ifá en Benín, no me estoy refiriendo a Benín dentro de Nigeria, porque está el estado, el estado de Benín que está, o la provincia de Benín que está dentro de Nigeria, y está el país de Benín al lado. El país de Benín, donde viene el Bogu, tienen Fa, no le dicen Ifá, tienen Fa. Y la forma de hacer las cosas es muy muy diferente. No usan Eurozoom, lo que usan es Efun o Kaolin. Los goleros lo lanzan hacia adelante, lo lanzan hacia atrás. Tienden a cantar dando palmadas. Los S y Fa. En muchas partes de ellos, Urugualandia también lo cantan dando palmadas, pero ellos sí tienen eso más arraigado.
hacer los esifá cantando, ¿verdad? Y tocando palmadas. En la tradición Fon, las divinidades adquieren otras características, ¿verdad? Las representaciones son muy diferentes, pero estaríamos hablando, sabemos que estamos hablando de la misma divinidad. También en Ghana también existe Ifá, es muy diferente también, y así sucesivamente. Entonces, por eso le decía, varía mucho. Es más, dentro de la misma Yorubalandia no es el mismo Ifá que se practica en el Ife, el que se practica en Irabí, que se practica en Ochogbo y el que se practica en Eguití. Es totalmente diferente. Las representaciones de las divinidades son muy, muy, muy diferentes. También de lugar a lugar, las iniciaciones, etcétera, etcétera. Es más, dentro del mismo Ileife hay diferentes cortes y las maneras de hacer las cosas son muy diferentes. Okerebo lo hace de una manera, o Kiketi lo hace de otra, o Ketache, que es donde yo pertenezco. Bueno, pertenecemos a un grupo bastante grande, o Ketache, porque yo no soy yo solo. Es diferente, aún dentro del mismo Ketache hay variaciones. Y así sucesivamente. Entonces, para no ser tan extensivo, sí hay muchas diferencias. Entonces creo que me desvié un poco del tema, pero bueno, en general eso es lo que queríamos tocar. Está bien, entonces por lo demás el laburo de la posición, manténganse firmes en sus creencias, adoren sus orisas, como les repito, no tenemos nada en contra de los cristianos protestantes, no tenemos nada en contra de los musulmanes, se les respeta. Está bien, no tenemos nada en los católicos, no tenemos nada en contra de los que hacen prácticas tradicionales o afrocubanas diferentes a las de nosotros, pero lo repito, la prohibición de tu religión es diferente a la mía y yo como ser humano soy libre de elegir mi vida como yo entienda, ¿verdad? Entonces, ni nosotros somos el diablo, ni yo le tengo que echar aceite de palma a mi fa porque como yo lo hago, ni tengo que hacer prácticas boni porque tú me lo traes tratando de imponer, porque en mi mente nada de eso cabe, nada de eso cabe. Nosotros vinimos a un país muy rígido, donde tienen a imponer las cosas, las ideas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora nosotros estamos en un país libre, viajamos con frecuencia, nuestra cultura es diferente, nuestro nivel cultural, leemos libros, etcétera, etcétera. Y entonces entendemos que hay mentes estrechas que tiendan a imponer o discriminar por sus propias ideas. Como les repito, para los cristianos muchas veces no, ahí va el diablo o ese es el diablo. Mira, primero, en mi tradición no existe el diablo. Segunda, muchas veces el que te está señalando con el dedo es 100 veces más diablo. ¿Por qué? Porque puede ser un pedófilo. ¿Por qué? Porque puede ser un violador. ¿Por qué? Porque puede ser un mentiroso empedernido. ¿Por qué? Porque yo conozco sacerdotes que han golpeado a su mamá. De la misma tradición yorubana, estoy hablando, lo que pasa es que por ética no digo nombre, etcétera, etcétera. Entonces no me puede señalar porque no pensamos iguales. Yo escucho la música que yo quiera, juego, practico el deporte que yo quiera. A mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol. Ahora, ¿por qué yo tengo que ver el fútbol? ¿Por qué yo tengo que ir a un partido de fútbol? No me gusta el fútbol. Entonces, eso, yo en mi caso particular respeto a cualquier persona que tenga la preferencia sexual que desee. ¿Por qué? Porque eso no lo hace ni bueno ni mal persona, ni mucho menos. Hay que respetar, tenemos que aprender como ser humano a respetar a las personas por las ideas políticas que tengan. Yo he visto cada discusión y cada problema, sobre todo en Cuba, por pensar diferente, por tener otras ideas políticas, que eso es terrible. ¿Entiendes? Entonces, vuelvo y les repito, cada ser humano es libre de practicar la tradición como desee. Si le va bien, pues bien. No tiene por qué practicarla como dicen otras personas. Practicar la religión que desee, tener la preferencia sexual que desee, eso es respetable.
tener las ideas políticas que desee. Eso no lo hace ni buena persona, ni mala persona, ni mucho menos. ¿Está bien? Entonces, por lo demás, es la Buru de la posición, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Solo tú vale.